Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén disfrutando de un día espléndido y lleno de energía. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las noticias del mundo del espectáculo, explorando un tema que ha encendido las redes sociales, generado innumerables debates y francamente, nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Nos adentramos en el fascinante universo de *** y de Met ***, y la explosiva sorpresa que nos tenían guardada tras una aparente cena tranquila en el sofisticado barrio de Nianta. Sí, señores y señoras, hablamos de esas declaraciones que han sacudido los cimientos digitales y que hoy vamos a diseccionar, desgranar y analizar hasta la última coma. Abróchense los cinturones, porque esta travesía promete ser intensa, cargada de revelaciones y, como siempre, profundamente cautivadora. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este misterio, les hago una invitación cordial, una que realmente aprecio enormemente. Si aún no han presionado ese vibrante botón rojo de suscribirse, les animo encarecidamente a hacerlo. Es la forma más directa y efectiva de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones exhaustivas y análisis perspicaces. Les prometo que aquí en este espacio, siempre encontrarán algo valioso y estimulante para ustedes. Así que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucedió exactamente esa mágica, o quizás fatídica, noche en Nianta? Para aquellos que quizás se han encontrado un poco desconectados del torbellino mediático, permítanme contextualizar. La pareja, que invariablemente se ha encontrado en el epicentro de las especulaciones y bajo el implacable escrutinio de la prensa, fue avistada saliendo de un establecimiento gastronómico de alta gama. Uno de esos lugares emblemáticos en uno de los distritos más elegantes y chic de la vibrante Estambul. Las cámaras, como era de esperar, estaban ahí dispuestas como buitres al acecho, registrando cada movimiento, cada gesto sutil, cada fugaz expresión. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba, era la bomba de información que y de Met estaban a punto de detonar poco después. Habían compartido una velada, aparentemente serena y placentera, disfrutando de la compañía mutua, o al menos, eso era lo que las apariencias superficiales sugerían. Las primeras imágenes que circularon mostraban la más pura normalidad, sonrisas radiantes, esa felicidad aparente que suelen proyectar ante el mundo. Sin embargo, la verdadera conmoción, el giro inesperado de la trama, llegó cuando, al ser abordados por la legión de reporteros ávidos de titulares, ambos se dispusieron a responder algunas preguntas. Y ahí, mis estimados espectadores, es donde la situación dio un vuelco, digamos, de proporciones explosivas. La primera declaración, la que actuó como la chispa inicial que incendió las redes sociales, fue la de I. Sin tapujos, sin rodeos y ante la mirada, casi paralizada de asombro, de los periodistas, lanzó una frase que dejó a todo el mundo cuestionándose si sus oídos los habían traicionado. Sus palabras fueron algo así como: las cosas han cambiado, y estamos explorando nuevas direcciones en nuestra vida juntos. La inherente ambigüedad de estas afirmaciones fue precisamente el combustible que desató la hoguera de las especulaciones. ¿A qué se refería exactamente con nuevas direcciones? Estaban hablando de una transformación en su relación sentimental, de una metamorfosis en sus ambiciones profesionales, de una reorientación radical de sus planes de futuro. La marea de conjeturas no tardó en desatarse con una fuerza imparable. Algunos intrépidos intérpretes sugirieron la posibilidad de un embarazo, otros especularon sobre una mudanza inminente e incluso se deslizaron hipótesis sobre un posible compromiso. Pero la mayoría, la gran masa de observadores, se inclinaba por algo mucho más profundo, algo que, de ser cierto, podría alterar drásticamente el curso de su relación tal como la conocemos hasta ahora. Y justo cuando pensábamos que la tensión acumulada era insoportable, que el enigma ya era demasiado denso, apareció la declaración de Demet. Si la de I fue un acertijo envuelto en misterio, la de Demet se presentó como una confirmación velada, pero inconfundiblemente contundente. Ella, con una sonrisa que, para los ojos más observadores, denotaba una fascinante mezcla de alivio y una férrea determinación, añadió: estamos en un momento de redefinición, y la comunicación abierta es clave para seguir adelante. Esta frase, aunque revestida de una diplomacia más cuidada, reafirmaba de manera inequívoca la idea de que algo de una magnitud significativa estaba sucediendo. La palabra redefinición es ciertamente una palabra cargada de peso, ¿no les parece? No se trata de un mero ajuste superficial, sino de un replanteamiento a una escala considerable, un rediseño fundamental de sus cimientos. Y la mención explícita de la comunicación abierta sugiere:
de manera implícita, que quizás hasta este preciso instante, esa comunicación no había sido tan fluida como la situación demandaba, o que habían alcanzado un punto crítico en el que se hacía imperativo ser brutalmente honestos, no solo el uno con el otro, sino también con el vasto público que los observa. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué podemos inferir de toda esta cascada de declaraciones crípticas? Lo primero y más evidente es que, a pesar de la fachada de aparente normalidad, la pareja no estaba atravesando un periodo de simple rutina doméstica. Las cenas románticas en Nianta, si bien pueden ser deliciosas y placenteras, a menudo sirven como el telón de fondo ideal para conversaciones trascendentales, para la toma de decisiones que marcan un antes y un después. Parece que esa noche, después de haber degustado una exquisita cena y haber brindado con un buen vino, tomaron la decisión unánime de que era el momento propicio para compartir con su audiencia, o al menos para insinuar que su camino conjunto estaba a punto de emprender un giro inesperado. Podríamos caer en la tentación de pensar que esto es meramente una elaborada estrategia de marketing, una táctica calculada para mantener a sus seguidores cautivados y generar una expectativa palpable. Y no nos engañemos, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la publicidad y la proyección mediática son, sin duda, pilares fundamentales. Sin embargo, las palabras cuidadosamente escogidas por I. Demet parecían exudar una sinceridad demasiado profunda, un significado demasiado denso, como para ser reducidas a una simple maniobra publicitaria. Había una seriedad palpable en sus tonos de voz, una quietud en sus gestos que sugería una reflexión profunda y quizás, la asunción de una decisión difícil tomada en el seno de su unión. Otra interpretación fascinante que se despliega ante nosotros es la posibilidad de que estén anticipando un cambio trascendental en sus vidas personales que inevitablemente repercutirá en su vida pública. Por ejemplo, si están planeando dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia, la llegada de un hijo es un hito mayúsculo que, sin lugar a dudas, redefine la vida de cualquier pareja. O si uno de ellos está contemplando un cambio de carrera radical, uno que podría alejarlos temporalmente del foco de atención mediática, esto también podría arrojar luz sobre esas enigmáticas declaraciones. Y por supuesto, nunca podemos descartar por completo la posibilidad de que estén atravesando un periodo de profunda crisis en su relación, y que estas declaraciones sean una forma sutil de prepararse, tanto a sí mismos como al público, para lo que sea que el futuro les depare. Lo que resulta verdaderamente cautivador de estas declaraciones es la forma en que, de manera casi mágica, nos invitan a la reflexión sobre nuestras propias vidas. Nos impulsan a meditar sobre nuestros propios momentos de redefinición, sobre nuestras propias búsquedas de nuevas direcciones. A veces en el transcurso de nuestra existencia, necesitamos hacer una pausa, sentarnos en silencio, reflexionar profundamente y, lo más importante, hablar abiertamente sobre lo que deseamos y lo que necesitamos, tanto a nivel individual como dentro de nuestras relaciones. Y es precisamente en ese espacio donde la comunicación, tal como Demet sabiamente señaló, se erige como la herramienta más poderosa de todas. Además, el hecho de que hayan optado por hacer estas declaraciones de manera pública, aunque lo hicieran de forma oblicua, sugiere una confianza subyacente en el apoyo de sus seguidores y una ausencia de temor a exponerse. O quizás simplemente están cansados de mantener ciertos aspectos de sus vidas en un halo de secretismo y han decidido dar un paso adelante, permitiendo que el público sea testigo de su proceso de evolución. En esencia, Y y Demet nos han proporcionado un vasto terreno para la reflexión y un debate que sin duda se prolongará en el tiempo. Por otro lado, es fundamental recordar que como espectadores y consumidores de información, a menudo somos susceptibles a dejarnos arrastrar por las apariencias y por la información que se nos presenta de manera fragmentada. Las redes sociales y los medios de comunicación, con su inherente capacidad de amplificar los eventos y construir narrativas, pueden crear relatos que no siempre se alinean perfectamente con la totalidad de la realidad. Por lo tanto, si bien es innegablemente fascinante analizar y especular, también debemos mantener una dosis saludable de cautela y esperar pacientemente a que sean ellos mismos quienes ofrezcan la aclaración definitiva. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que la cena en Nianta no fue un evento trivial. Fue sin lugar a dudas un punto de inflexión crucial, un momento en el que I y Demet decidieron que era el momento oportuno para hacer una pausa reflexiva y mirar hacia el futuro con una perspectiva renovada. Y esas declaraciones, por muy abiertas a la interpretación que sean, nos han demostrado fehacientemente que están comprometidos con su futuro, sea cual sea el camino que decidan emprender. Para concluir este análisis exhaustivo, hemos desgranado las sorprendentes declaraciones de I y Demet tras su cena en Nianta.
Hemos explorado las múltiples y fascinantes interpretaciones de sus enigmáticas palabras, sugiriendo con prudencia que podrían estar anunciando cambios significativos y profundos en su relación, en sus carreras profesionales, o en la planificación general de sus vidas. Hemos puesto de relieve la importancia capital de la comunicación abierta en momentos de redefinición personal y relacional, y hemos compartido reflexiones sobre cómo estas declaraciones, en su naturaleza intrigante, nos invitan a una introspección profunda. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos exploradores de noticias. Espero de todo corazón que lo hayan encontrado tan estimulante e interesante como nosotros lo hemos sentido al prepararlo. Ha sido un verdadero placer desgranar este fascinante tema junto a ustedes. Ahora, la parte que más disfruto, me encantaría conocer sus valiosas opiniones. ¿Qué creen ustedes que y Demet quisieron decir realmente con esas enigmáticas declaraciones? ¿Tienen alguna otra teoría intrigante que deseen compartir? Les invito cordialmente a dejar sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Leo cada uno de sus mensajes con gran atención y disfruto enormemente de la interacción que establecemos. Y si han disfrutado de este análisis detallado y desean seguir recibiendo contenido de esta índole, no olviden regalarle un generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo sin dudarlo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de todas estas novedades, y lo más crucial de todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su suscripción es un impulso inmenso que nos permite seguir creando contenido de alta calidad dedicado a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y hasta pronto.